Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar todas las transformaciones bioquímicas que sufre la glucosa para generar energía en la respiración celular, es decir, la glucólisis. La glucólisis es una palabra que está compuesta de dos partes. Tenemos gluco y tenemos lisis. Gluco viene de glucosa y lisis quiere decir rompimiento. Por lo tanto, en esta vía metabólica, la finalidad es romper a la molécula de glucosa para generar energía. El proceso lo realizan organismos del grupo de los aerobios. Estos organismos aerobios son aquellos que respiran oxígeno y que en base a la respiración generan moléculas de ATP, que son moléculas de energía. Estos organismos están formados por unas estructuras celulares y hay una de ellas llamada mitocondria, que es donde se lleva a cabo este proceso. Las mitocondrias son organelos alargados formados por una doble membrana, una membrana interna que es más larga y se pliega y una membrana externa que le va a dar forma. Estas dos membranas tienen una serie de compuestos químicos, de enzimas y demás compuestos que van a provocar la transformación de esa glucosa para ir generando energía en distintas etapas. Vamos a ver cada una de esas transformaciones a lo largo de todo el proceso de respiración celular. Hay otros organismos que son anaerobios. Estos organismos anaerobios no van a ocupar el oxígeno para generar energía. Son organismos que ocupan otras moléculas, por ejemplo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, algunos gases azufrados, como el dióxido de azufre. Estos organismos anaerobios generalmente son procariontes y por lo tanto no tienen suficientes organelos celulares. Ellos no tienen mitocondrias. Por lo tanto, el proceso se va a llevar a cabo en el citoplasma de la célula. En el caso de los organismos aerobios, la glucólisis es solo una de las etapas de la respiración celular. Es la primera etapa. Después siguen otras etapas para generar suficiente cantidad de ATPs porque son organismos más grandes y necesitan mayor gasto de energía. En el caso de los organismos anaerobios, como son organismos generalmente de una célula, este proceso de glucólisis es el único proceso de respiración celular. La cantidad de energía que se forma en este proceso le es suficiente a esos organismos para generar energía que van a ocupar en su metabolismo celular. Vamos a conocer un poco sobre esta molécula de glucosa. Esta molécula es un esqueleto formado de 6 carbonos, en donde en la parte de arriba vemos esta estructura formando un radical que se llama radical aldehído. Este radical aldehído, si lo desarrollamos un poquito más, vamos a ver que tiene la posición del hidrógeno arriba y el oxígeno con doble ligadura hacia el carbono. ¿Cómo reconocemos esta molécula de glucosa? Primero por este radical aldehído, pero también por la posición de sus OHs. Si nos fijamos, en el tercer carbono hay un OH, que es un radical alcohol, puesto en el lado izquierdo y todos los demás van en el lado derecho. Esta molécula de glucosa, por lo tanto, corresponde al grupo de las aldosas y es el principal azúcar que sirve como fuente de energía para los seres vivos. La molécula de glucosa se forma en el proceso de fotosíntesis en las células vegetales y se consume por el proceso de respiración tanto en células animales como en células vegetales. Cuando la molécula de glucosa se rompe, va a generar moléculas de dióxido de carbono y moléculas de agua. Y este proceso de rompimiento va a llevar a cabo la producción de moléculas de ATP. La molécula de ATP, recordemos que es una adenina con 3 uniones de grupos fosfato. Estas uniones guardan suficiente cantidad de energía, son enlaces de alta energía y por lo tanto la molécula de ATP es una molécula cargada de energía que va y viene en el metabolismo dando la energía suficiente para todas las funciones metabólicas.
En el caso de la respiración, la finalidad es crear suficientes moléculas de ATP para poderlas utilizar en este metabolismo celular. Aquí tenemos la molécula de glucosa, que ya en el proceso de glucólisis se va a enfrentar con 11 enzimas diferentes para poderse romper y liberar moléculas de ATP. Las transformaciones que sufre esta molécula de glucosa las vamos a considerar en dos fases principales. La primera etapa es una etapa en donde se va a romper la molécula en dos moléculas de 3 carbonos y va a consumir moléculas de ATP. La segunda etapa, cada una de esas moléculas de 3 carbonos va a generar moléculas de ATP. Vamos a conocer este proceso. La primera enzima a la que se va a enfrentar esta molécula de glucosa se llama exoquinasa. Recordemos que estas enzimas quinasas están relacionadas con moléculas de ATP. En este caso, vamos a ver cómo esta molécula va a utilizar este ATP para pegar uno de sus grupos fosfato y convertirse en ADP. Este grupo fosfato va a ser pegado a la molécula de glucosa. ¿En dónde lo va a pegar? En esta parte de la molécula. Aquí vemos cómo quedó integrado en esta parte de la molécula. Y entonces se convierte en glucosa 6-fosfato. Quiere decir que el ATP cedió uno de sus grupos fosfato para convertirse en ADP y fue pegado en esta parte. Una vez que ya está como glucosa 6-fosfato, vamos a encontrar a otra enzima que es una isomerasa. Recordemos que esta isomerasa lo que hace es convertir esta molécula a un isómero. Los isómeros, recordemos que son moléculas que tienen la misma cantidad de átomos, pero acomodados de una manera diferente. La acción de esta isomerasa la vamos a ver reflejada en este radical aldehído. Recordemos que ese radical aldehído tiene esta estructura en su forma desarrollada. Este radical aldehído va a transformarse en el radical cetona, de tal manera que va a formar otra molécula llamada fructosa 6-fosfato. ¿Cómo vemos esta transformación? Si nos fijamos, aquí hay un radical cetona, producto de la descomposición de este radical aldehído. Quiere decir aquí que estos dos hidrógenos subieron para formar este CH2, este oxígeno y este hidrógeno se reacomodan para formar este OH, y este carbono que quedó sin estos dos hidrógenos debe de hacer un doble enlace con el oxígeno para formar el radical cetona. Si nos fijamos en la parte de abajo, todo lo demás quedó de la misma manera. Entonces este es un isómero de esta otra molécula. La glucosa 6-fosfato es la versión aldosa y la fructosa 6-fosfato es la versión cetosa. Una vez realizado este cambio, se enfrenta con otra enzima llamada fosfatasa. Es una enzima muy parecida a la quinasa, igual va a actuar sobre las moléculas de ATP. Tenemos también que esta molécula de ATP se va a transformar en una molécula de ADP. Quiere decir que este grupo fosfato también va a ser incorporado a esta molécula de fructosa, de tal manera que el ATP se convierte en ADP. ¿Dónde se va a pegar este grupo fosfato? Aquí, en esta posición. Por eso se hizo este cambio. Una vez que ya se pegó ese grupo fosfato, vamos a verlo acomodado en este primer carbono. Esta molécula entonces se convirtió en una molécula de fructosa 1,6-difosfato, porque en la posición 1 y en la posición 6 están pegados estos dos grupos fosfato. ¿Por qué se llevan a cabo todos estos cambios? Porque la molécula de glucosa se está transformando para acomodar sus componentes y poderse romper a la mitad. Esto lo va a hacer
una enzima llamada aldolasa. Lo que va a hacer es romper a la molécula de fructosa a la mitad. ¿Cómo lo rompe? Este hidrógeno va a pasar a formar parte de esta molécula para tapar este hueco de esta valencia de este carbono. Y este carbono va a hacer un doble enlace con este oxígeno, de tal manera que se pueden liberar esta unión de estos dos carbonos. Queda por un lado la molécula de dihidroxiacetona fosfato, en donde vemos que uno de los hidrógenos del tercer carbono es producto de la migración del hidrógeno del cuarto carbono de esta molécula. Y la otra molécula que queda abajo se conoce como gliceraldehído 3-fosfato. Al migrar este hidrógeno a la parte de arriba y quedar doble enlace con este oxígeno, se forma lo que conocemos como el radical aldehído. Se puede transformar una molécula de dihidroxiacetona fosfato en una de gliceraldehído 3-fosfato o al revés. Esto lo controla una enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Si nosotros nos fijamos en estas dos moléculas, son isómeros. Aquí tenemos la versión cetosa y aquí tenemos la versión aldosa. O sea que esta dihidroxiacetona fosfato se puede transformar en el gliceraldehído 3-fosfato. La única molécula que puede seguir el proceso de glucólisis es el gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula se va a enfrentar a una deshidrogenasa. Es una enzima relacionada con moléculas de NAD. Tienen la capacidad de oxidarse y de reducirse. Esta sería la versión oxidada y esta sería la versión reducida. Se puede reducir hasta en 2 posiciones. Al mismo tiempo vemos la entrada de un fósforo inorgánico. Lo vamos a encontrar en el citosol de la célula, es decir, en el citoplasma que está junto a la mitocondria. Este fósforo inorgánico va a ser pegado al gliceraldehído 3-fosfato y va a provocar la reducción de la molécula de NAD, quedando la molécula de esta manera. Aquí vemos que este fósforo inorgánico entró en este hidrógeno de este primer carbono, de tal manera que quedó pegado en esta posición. Todo lo demás de la molécula quedó intacto, como lo tenía el gliceraldehído 3-fosfato. ¿De dónde salen los hidrógenos para reducir a esta molécula? Uno de ellos va a ser este hidrógeno y el otro sale de este fósforo inorgánico que tiene que liberar una valencia para poderse meter y pegarse a este carbono. La molécula que se forma se llama 3-fosfoglicerilfosfato. Una vez que ya está esa molécula, va a entrar en contacto con otra enzima que se llama fosfogliceroquinasa. Esta es una enzima parecida a la que vimos en la primera, también es del grupo de las quinasas. Si nos fijamos, también está relacionada con moléculas de ATP. ¿Qué es lo diferente? Que aquí la molécula va de la versión ADP hacia la versión ATP. Le va a quitar a esta molécula uno de los grupos fosfato para pegarlo al ADP y transformarse en ATP. ¿Cuál es el grupo que va a quitar? Pues este mismo. El que había puesto en esta posición es el mismo que va a quitar. Y vemos cómo la molécula queda de esta manera. Esta molécula ya no tiene el grupo fosfato en la primera posición y está pegado un radical alcohol, producto del agua que se encuentra en el citosol de la célula. Entonces esta molécula, en lugar de ser 3-fosfoglicerilfosfato, se convierte en 3-fosfoglicerato. Cuando ya está de esta manera, se va a enfrentar a esta otra enzima del grupo de las mutasas. Recordemos que estas mutasas pues son parecidas a las isomerasas. Esta mutasa lo que va a hacer es cambiar la posición de grupos funcionales. En este caso, el grupo funcional que vemos aquí es este radical fosfato. Aquí lo vemos puesto en la posición 3. Lo que va a hacer este radical fosfato es subir a la posición 2.
de tal manera que este grupo fosfato se intercambió con este grupo OH que estaba en la posición 2. Por lo tanto, migró hacia esta posición 2, quedando como 2-fosfoglicerato. Esta molécula se va a enfrentar a otra enzima que es una enolasa. Las enolasas son enzimas relacionadas con las moléculas de agua. En este caso vemos la flecha hacia afuera, quiere decir que de esta molécula van a salir los componentes de la molécula de agua. ¿De dónde salen estos componentes? Vamos a ver que sale el OH de aquí y el hidrógeno de aquí. Esta molécula quedaría formando una estructura llamada fosfoenolpiruvato. Esta molécula se va a enfrentar a otra enzima llamada piruvatoquinasa. Quiere decir que va a salir este grupo fosfato para pegarse al ADP y transformarse en ATP, de tal manera que se va a hacer un doble enlace con este oxígeno y se va a integrar otro hidrógeno para poder liberar o romper este doble enlace, quedando la molécula como piruvato. Este piruvato es una molécula muy importante en la célula porque de ahí se deriva la terminación de la respiración anaerobia y el comienzo de la segunda etapa de la respiración aerobia. Vamos a ver después qué transformaciones sufre. En este caso, en la respiración anaerobia, hay una enzima que es del grupo de las deshidrogenasas, parecida a la enzima que vimos aquí relacionada con estas moléculas de NAD, pero en este caso va de la versión reducida hacia la versión oxidada. Va a ceder estos dos hidrógenos a este piruvato para poderlo transformar. El lugar en donde van a quedar pegados estos dos hidrógenos va a ser aquí. Se va a romper este doble enlace y van a quedar pegados un hidrógeno de este lado y otro hidrógeno de este otro lado, dando como resultado la producción de una molécula llamada lactato. Aquí vemos cómo se rompió el doble enlace y quedaron estos dos hidrógenos pegados. Esta sería la terminación de la respiración anaerobia. Aquí vemos toda la vía metabólica de la glucólisis, en donde encontramos la primera etapa, en donde la molécula de glucosa se rompió a la mitad formando dos moléculas de 3 carbonos. La segunda etapa se lleva a cabo en la parte de abajo, donde vemos la transformación de esta molécula de 3 carbonos hasta formar esta molécula de lactato. Si nos fijamos, aquí hay consumo de moléculas de ATP y aquí hay formación de moléculas de ATP. Vemos dos moléculas de ATP que se gastan y dos moléculas de ATP que se forman. Si nos fijamos hasta aquí, podríamos pensar que no tiene sentido hacer el proceso de respiración por glucólisis, porque no hay ganancia de ATPs. Dos que se gastan y dos que se forman no nos dan ninguna ganancia. Mas, sin embargo, si nos ponemos a pensar que esta segunda etapa la hizo el gliceraldehído 3-fosfato y que dio esta vuelta para hacer esta ganancia, podemos también considerar que aquí hay otra molécula de 3 carbonos que se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato y que dará una segunda vuelta en esta parte. Por lo tanto, aquí habrá otras dos moléculas de ATP que se formen, de tal manera que serían 2 que se gastan y 4 que se forman, lo que nos da una ganancia neta de 2 ATPs. Para los organismos que son unicelulares, que son anaerobios, esta es una ganancia suficiente para realizar todas las funciones de su metabolismo celular. En el caso de los organismos que son aerobios, no les sirve estos 2 ATPs. Necesita el proceso desviarse aquí, en la etapa de piruvato, para ganar la formación de todavía más ATPs. Esto se lleva a cabo en otras etapas de
el metabolismo de la respiración aerobia. Vamos a ver después cómo se hace el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Espero que te haya quedado claro toda la explicación de todas estas transformaciones de la glucosa y de cómo se va generando energía en forma de ATP. Si te ha gustado, te invito a que revises los temas de ciclo de Krebs y cadena respiratoria para que podamos entender cómo se lleva a cabo la respiración aerobia y poderla distinguir de esta respiración anaerobia. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.